Pero no va, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a esperar ahí un minuto a que terminen de entrar los que se van sumando, ¿sí? Así hacemos bien la presentación y escuchamos la ponencia de la doctora Matallana. Ahí, y 5 largamos y hago la presentación y ahí se Dale. van sumando el resto. Ay, ay, para allá vuelvo, ¿eh? Muy bien. Bueno, ahí esperamos mientras se suma alguno más. De paso, aviso que el próximo miércoles 27 a esta misma hora, vamos a ver si logramos reconectarnos con el doctor Ricardo López Gotti, que nos va a hablar sobre Checoslovaquia y los antecedentes del comunismo, etc. Es una sesión que teníamos programada para el mes pasado y finalmente nunca se pudo conectar porque no lograba entrar al aula, así que esa la tenemos el miércoles 27 de julio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos entonces a introducir a la ponente de hoy, que es la doctora Andrea Matallana, que es ya una visitante asidua de este seminario. Una vez por año la molestamos para que nos hable de algunos de sus temas. Y en el día de hoy nos va a hablar sobre su último libro, que es Nelson Rockefeller y la diplomacia del arte. Un tema bien interesante que inclusive este último fin de semana en la revista Enie de Clarín ha tenido una nota destacada en el mismo, ¿no? Llamando la atención sobre un tema que de alguna manera no había sido advertido, y Andrea, buscando en archivos y tal de Estados Unidos, ha encontrado ahí una beta interesante que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero una breve introducción a Andrea. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, donde también hizo una maestría sobre ese mismo tema, y se doctoró en Historia en la Universidad de Itela, ¿sí? Y que es el lugar donde da clases, entre otros, ¿no? También da clases en el Instituto Rojas de la Universidad de Buenos Aires, y es autora de varios libros, ¿no? De varios libros, de su tesis doctoral sobre la radiofonía en la Argentina, hasta pasando por temas de historietas políticas en la Argentina, a Yankelevich con la televisión, Doña Petrona, en fin, temas diversos que siempre aborda con mucha profundidad. Y este libro, que he tenido la suerte de leer en su fase preliminar, aborda un tema que muchas veces ha pasado inadvertido, como digo, y que quizás abre una puerta interesante para otros enfoques que se puedan hacer en la actualidad sobre la diplomacia, sobre cómo los países se pueden acercar, y en este caso a través del arte, ¿sí? Así que Andrea nos va a hacer una
presentación de unos 20, 30 minutos, luego vamos a charlar un poco, inclusive cuando una vez que termina ella, siempre digo esto en todas las charlas, anote las preguntas al final, así no distrae, porque cuando ustedes preguntan por escrito aparecen ventanas en el medio de la presentación y suele distraer a uno. Así que si tiene una pregunta, anótesela en un papel o recuérdesela, y después, una vez que ya termina, ahí vamos a tratar de contestar todas las preguntas que podamos. Así que bueno, Andrea, muchas gracias nuevamente por venir acá a este seminario Historia y Libertad en la UCEMA, y te escuchamos, tomate todo el tiempo que necesites. Bueno, dale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por la invitación, y a la gente del seminario, también del SEMA, por la invitación. Bueno, para mí es una oportunidad buenísima esto de ir presentando el libro en diferentes instituciones, ir charlando un poco sobre este tema, que sí, como vos decías, bueno, salió en Neñe el fin de semana, y es interesante porque también me parece que a otros colegas que trabajan sobre estos temas, digamos, que conozco hace un montón, les sirve, o espero que les sirva para armar una conversación, ¿no es cierto?, acerca de la cuestión de la diplomacia cultural. Que por cierto, bueno, abre muchas cuestiones, muchas facetas, digamos, y lo vuelve muy interesante al tema. Espero estar compartiendo. Oh Dios, esperen, tengo que cerrar esto, que es en la pantalla del SEMA. Esto lo voy a cerrar y les voy a compartir mi presentación. Ok, espero que se vea ahí, así. Ahí Bueno, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que me gustaría decir en estos minutos, voy a mirar mi reloj, es un poco como, digamos, que mi investigación, ¿no es cierto?, en la medida en que me planteé este tema, fue posible gracias al financiamiento que obtuve de diferentes instituciones. Entre esos tuve la suerte de tener una beca Fulbright por 3 meses en Estados Unidos, y entonces eso me dio la oportunidad de revisar muchos archivos, y tuve la suerte también de contar con un fondo que me cedió una institución que se llama la Terra Foundation for American Arts, que también en el inicio, la verdad es que fue bastante importante para mí, ¿no? Lo cual significó que pudiera buscar archivos en el MoMA, en el gobierno norteamericano, en el Museo de Arte Moderno de San Francisco. Porque creo que, digamos, algo que tiene el libro, digamos, y que me parece que lo hace un poco interesante, es que tiene mucho trabajo de archivo, ¿no? Digamos, y eso es difícil de lograr, y se logra en tanto y en cuanto uno puede viajar y obtener financiamiento. Dicho esto, digamos, para encuadrar un poco el trabajo, en principio a mí lo que me interesaba era el modo en que durante la década del 30 y los años 40 Estados Unidos había tenido cierto interés por América Latina, ¿no? Yo llegué al tema en realidad estudiando, digamos, cómo el tango se había representado en los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención cómo en la década del 30 había un interés de parte de las empresas de entretenimiento norteamericanos por difundir la música de la Argentina, el baile, por difundir la música del Brasil, por difundir la música de México, y eso, digamos, fue de alguna forma lo que en principio
me fue guiando hacia este tema, ¿no? La década del 30, obviamente, como sabemos los historiadores, estaba trazada por dos cuestiones. La primera era la cuestión de la crisis económica, digamos, que de alguna forma implicó una revisión de la agenda norteamericana, y la segunda cuestión era la cuestión del avance del nazismo en Europa, ¿no? Digamos, y la preocupación cierta de los Estados Unidos respecto de un avance del nazismo en el continente americano, ¿no? Digamos, entonces, de alguna forma, digamos, estos dos temas estaban presentes en mis lecturas sobre los años 30, y eran dos temas que, digamos, recurrentes, ¿no? Es decir, las conferencias panamericanistas, la conferencia en Buenos Aires en 1936, en Brasil en 1938, digamos, ponían una y otra vez de relieve lo que se llamaba la política de la buena vecindad, ¿no es cierto? Que era una agenda de temas que el gobierno del presidente Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, no de Teddy, digamos, había recuperado, ¿no es cierto?, y estaba llevando adelante consistentemente en América Latina. Y dentro de esa política lo que identifiqué, digamos, fue una oficina que se fundaba a finales de la década del 30, que era la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos, que a partir de ahora le voy a llamar OCA, y que iba a ser liderada por Nelson Rockefeller. Dos cuestiones a mí me resultaban muy atractivas respecto de esta oficina y de la presencia, ¿no?, de Nelson Rockefeller frente a esta agencia del gobierno, ¿no? La primera cosa que me pareció interesante es que Nelson Rockefeller no tenía ninguna experiencia previa en política. Y la segunda cuestión que me parecía muy interesante y que creo que es inagotable finalmente por la cantidad de temas que están hacia adentro, fue la dimensión que tenía esa oficina, ¿sí? Digamos, esa oficina liderada por Nelson iba a ocuparse de construir un puente con América Latina a través de múltiples comisiones, pequeñas oficinas, departamentos, etcétera, ¿no? Esto es que abarcaba una enorme cantidad de subtemas, incluso sobreponiéndose con lo que era la función de la PAU, ¿no?, de la Pan American Union. Entonces digo, esas 12 cuestiones me parecieron que presentaban un gran desafío para la investigación. Me concentré en primer lugar un poco en la figura de Nelson Rockefeller, a quien tenemos aquí en esta imagen. Digamos, Nelson llegaba, ¿no?, construía eso que yo llamé una usina ideológica, ¿no?, a partir de cero experiencia política, pero sí claramente con un profundo interés por el mundo de las artes, ¿no? Acá lo tenemos a Nelson en Brasil. ¿Qué cuestiones, digamos, qué antecedentes tenía Nelson para ocupar esa posición? Bueno, el primer antecedente es que su madre, Abby Rockefeller, había fundado junto a otras dos amigas el Museo Moderno de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Moderno, perdón,
es decir, el MoMA, en Nueva York. Ellas lo habían fundado en 1929, en parte esa fundación del museo sucedió a propósito de que Abby Rockefeller era muy interesada por el arte moderno, no así su esposo, y entonces, bueno, un piso de su residencia era ocupado por las obras de arte que ella iba comprando, obras que comparativamente con lo que podría ser el arte medieval eran muy baratas, ¿no? De artistas emergentes, como podía ser en el año 29 Picasso, por ejemplo, digamos. Y bueno, finalmente, como su piso estaba abarrotado de obras, lo mismo que sus otras dos amigas, decidieron fundar ese museo, ¿no? Era habitual que Abby Rockefeller llevara a Nelson, que era su hijo menor, a ver a ver galerías, ¿no? Y que él la acompañara un poco en el mundo de las compras de las artes, ¿no? Una de las personas más influyentes en el círculo de la compra de arte moderno fue Edith Halpern, quien a su vez, digamos, influyó mucho sobre Nelson Rockefeller. La otra cuestión que también dentro del mundo de las artes es bien conocida, ¿no? En la historia de la familia de Rockefeller, es la relación que ellos establecieron con Diego Rivera, ¿no? En 1930, Frances Flynn había presentado a Diego Rivera ante Abby Rockefeller. Abby quedó verdaderamente fascinada por los murales de Rivera y finalmente Nelson invitó a Rivera a pintar lo que iba a hacer y que no fue, ¿no es cierto?, el lobby del Rockefeller Center que se estaba inaugurando para 1932. Hubo una, digo, la anécdota es muy, muy bien conocida, ¿no? Hubo un cortocircuito entre el proyecto que Rivera había presentado a la compañía del Rockefeller Center y lo que efectivamente Rivera empezó a pintar. El proyecto inicial no contenía la imagen de Lenin, ¿sí? Y cuando Rivera hizo el esquema ya puesto del mural, incluyó la imagen de Lenin. Eso representó un enorme repudio de muchos de los empresarios, como por ejemplo los dueños de la NBC, que tenían sus oficinas en este complejo de edificios que es el Rockefeller Center, y finalmente Nelson fue, podríamos decir, obligado por la corporación a pedirle a Rivera que sacara la imagen de Lenin. Rivera se negó a sacarlo, se le pagó el contrato completo por esa pintura, que era, si no me acuerdo mal, unos $21.000, que es un montón de dinero para la época, ¿no? O sea, estamos en 1932, 1933, y finalmente el mural fue quitado, ¿no? Y se contrató para tapar ese mural a otro artista, que es un artista catalán, José María Sert, y es, digamos, y son esas imágenes las que hoy en día, ¿no? Y desde ese momento pueblan el lobby del Rockefeller Center. Dicho esta anécdota que me parece que nos muestra, digamos, digamos, a estos personajes interesados, ¿no? Digamos, en ciertos artistas latinoamericanos, como es el caso de Rivera. Comento, nota a pie de página,
que Rivera luego en 1934 es contratado por otra corporación importante que era la Ford para pintar, ¿no es cierto?, los murales que están en el Museo de Arte de Detroit, ¿no?, digamos, que se hicieron en 1934 y que todavía están allí, digo, que se pueden visitar y se puede ver. Digo, entonces, me parece que, ¿no?, esta tradición, de alguna manera, esta influencia, no sé si tradición, pero esta influencia del arte vía la madre de Nelson sobre el interés de Nelson. Y la otra cuestión que obviamente llevó a que Nelson fuera nombrado en esa oficina era el dinero que tenían los Rockefeller, ¿no? Digamos, no casualmente, el año anterior a ser nombrado Nelson al frente de la OCIA, donó a un fondo especial, el fondo de emergencia del Departamento de Estado, que era un fondo con el manejo, que correspondía al manejo del Poder Ejecutivo, 3.4 millones de dólares, ¿no? Digamos, y posteriormente el presidente Roosevelt lo nombró a Nelson por decreto presidencial, digo, su nombramiento no pasó por el Congreso, digamos, nombró a Nelson al frente de la oficina de coordinación de asuntos interamericanos. Entonces, digo, bueno, Nelson llega al frente de esta oficina teniendo en cuenta estas dos influencias o estas dos cuestiones centrales. Hay otra cuestión más que me gustaría señalar sobre Nelson Rockefeller y es, bueno, él tenía una particular manera de entender, ¿no es cierto?, las relaciones de interés económico o de interés político y el arte. Digo, él ya había dado, antes de estar al frente de esa oficina, ya había dado pruebas de que él creía que a través del conocimiento cultural de los países de América Latina se podían mejorar las relaciones económicas, ¿no? Digamos, él en 1932 hace su primer viaje a Venezuela, digamos, y luego en 1937 hace un viaje muy largo en donde conoce 22 países de América Latina. Y es bastante interesante notar que, por ejemplo, una muestra muy importante que hubo en el MoMA, que se llamaba 20 siglos de arte mexicano, se terminó arreglando cuando Nelson fue a México, visitando México como parte de la corporación Rockefeller, y tuvo una entrevista con el presidente Cárdenas justamente porque la preocupación que tenía la corporación Rockefeller era la nacionalización del petróleo, y en esa entrevista finalmente Nelson termina proponiéndoles al gobierno de México que esa muestra que de 20 siglos de arte mexicano que el gobierno había pensado para poner en Francia, ¿sí?, digamos, pero dada la inminencia de la guerra, digamos, Nelson les propone colocar esa muestra en el MoMA, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Digo, de alguna forma este joven empresario era bastante hábil para moverse en el mundo de la política, los intereses económicos y para utilizar el arte como una forma de hacer política. Ya al frente de la oficina, ¿no?, de la OCIA, yo lo que describo en mi libro es cómo esta oficina plantea, ¿no?, como una doble estructuración, ¿no? Por un lado, una estructuración que tiene que ver con un mecanismo de exportación, ¿no? Es decir, cómo Estados Unidos va a tratar de exportar arte, ¿no?, hacia América del Sur,
digamos, y por el otro lado una estrategia de importación o de acumulación, que es cómo la oficina de Nelson Rockefeller va a comprar arte de América Latina. Respecto de la estrategia de exportación, no solamente se trató de las bellas artes, esto, digamos, es algo que yo trabajé bastante en el libro, es decir, no se trata solamente de la pintura o de la escultura, sino que además, digamos, se enviaron, digamos, toda clase de visitantes culturales a los países latinoamericanos. Por ejemplo, bueno, digo, nombro dos que son famosos, ¿no? Uno fue la visita de Orson Welles a Brasil, a Argentina, a Chile, digamos, que fue bastante polémica, por cierto, porque a Orson Welles le encantaba la noche, volvía borracho, generaba peleas, reyertas, etc. Digamos, Orson venía de ganar el Oscar por su película probablemente más importante, que fue El Ciudadano Kane, es decir, estaba en la cresta de su popularidad y de su creación, y pretendió filmar un documental, ¿no es cierto? Y hubo en Brasil un hecho bastante lamentable, en donde uno de los actores, que eran gente normal, no eran actores, ¿no? Era un documental, eran gente de los pueblos, terminó ahogándose en una escena, ¿no? Con los jangadeiros en el medio del río, etcétera, ¿no? Entonces digo, todos los diarios norteamericanos y latinoamericanos levantaron esa noticia, y Orson en algún momento vino a Buenos Aires y luego ya directamente volvió a los Estados Unidos. La otra visita interesante fue la de Lincoln Kirstein con el Ballet Caravan, ¿no? El Ballet Caravan era una caravana, ¿no? Un ballet itinerante que provenían de bailarines de lo que después va a ser el New York Ballet, ¿no? De hecho, Kirstein había fundado en 1932 el American Ballet con un coreógrafo muy importante que se llamaba George Balanchine, un coreógrafo ruso. Era un ballet contemporáneo, no era un ballet clásico en el sentido tradicional, y Nelson lo envía a Lincoln Kirstein con el ballet de gira por toda América del Sur. Ellos se conocían ya de Nueva York, por supuesto, pero además se conocían de la universidad, ¿no? Nelson había estudiado en Dartmouth y Kirsten en Harvard, y se habían hecho amigos durante esos años. La visita del Ballet Caravan fue ciertamente, yo diría, desastrosa por momentos, ¿no? En primer lugar, nadie de los que componían la compañía hablaba español, ni portugués, de manera tal que necesitaban imperiosamente que la gente de las embajadas los ayudaran. Y no siempre la gente de la embajada norteamericana estaba dispuesta a participar de estas giras, ¿no? Digamos, los diplomáticos formales se resistieron mucho en esos años a estas estrategias de diplomacia cultural. En el caso, por ejemplo, del Ballet Caravan en Buenos Aires, cuando llegan a Buenos Aires, ellos esperaban, probablemente soñaban con que iban a poner el ballet en el Colón, pero no, los mandaron al Teatro Politeama, que en esa época era un teatro-cine, y además, ni bien llegaron a Buenos Aires, como muchos de los que participaban del ballet eran menores de 18 años, fueron retenidos en migraciones. Eso sucedió un viernes, fueron puestos presos porque fueron injustamente acusados de que probablemente lo que estaba ocurriendo era que traficaban
gente que usaban, niños que usaban para la prostitución, ¿no? Digamos. Además, toda la escenografía que venía en barco fue requisada y tuvieron que pasar el fin de semana en la prisión, hasta en la comisaría, hasta que un juez intervino y dejó a los bailarines menores de 18 años en libertad. Kirstein consideraba que esa más bien era una estrategia fascista de parte del gobierno, ¿no es cierto? Recordemos que el gobierno en 1941, que es cuando ellos viajan, era el gobierno de Castillo, Ortiz Castillo, digamos, y él cree que el gobierno está desaprobando esta visita de los Estados Unidos y que por eso, ¿no?, inventaron esta excusa para colocarlos presos. También, digo, dentro de los visitantes culturales estuvo Aaron Copland, ¿no?, que conoció, digamos, y luego posibilitó. Aaron Copland fue un músico, ¿no?, digamos, como de músico clásico nacional, que trabó amistad en la Argentina con Alberto Ginastera, ¿no?, uno también, ¿no?, de nuestros grandes exponentes de música clásica nacional, podríamos decir. Ok, digo, entonces hay esta andanada de visitantes, ¿no es cierto?, hacia América Latina durante estos años. El resultado de estas visitas fue, yo creo, agotador para estos visitantes ilustres. Algunos otros fueron estos dos que tenemos aquí, dos personajes muy importantes dentro de las artes contemporáneas en esa época, Alfred Barr y René Darnacourt, que eran el director y el curador principal, ¿no?, el director de las exposiciones del Museo de Arte Moderno. Ellos trajeron, ¿no?, enviaron hacia América Latina una muestra de pintura norteamericana para que los conociéramos, para que nos diéramos cuenta que también los norteamericanos tenían obras de arte importantes y que no solamente existía el arte europeo, ¿no? Ellos luchaban contra esta idea, la influencia de Europa sobre América Latina, y enviaron una muestra muy importante que estaba dividida en 3 secciones, que se llamó la pintura contemporánea norteamericana. Esa muestra, como yo describo en el libro, me estoy extendiendo demasiado, me parece, está compuesta, ¿no?, estaba compuesta fundamentalmente por obras del MoMA, del Museo Whitney, ¿sí?, y de galerías privadas, ¿no? Algunas de las, en Buenos Aires, para hacer referencia a nuestro país, esa muestra se puso en el Museo Nacional de Bellas Artes, que era un lugar formidable comparado con otros lugares que había ido a dar la muestra en países como Colombia o Perú. Digo, en ese escenario formidable que era el Museo Nacional de Bellas Artes, se pudo ver obras tan interesantes como estas dos que tenemos acá, de Sawyer, Office Girl, y de George Bellow, que es la pelea de Firpo Dempsey, ¿no?, una pelea que había tenido lugar en el Polo Ground en New York en 1924, y que Firpo, ¿no?, el toro de las Pampas, había sido noqueado por Dempsey en esa oportunidad, ¿no? Algunas otras, digo, de los grandes pintores norteamericanos, Edward Hopper, Kane, ¿no?, digamos, etc. Digo, estas obras habían intentado mostrar en América del Sur que los Estados Unidos era no solamente que tenía un arte ¿no?, importante, sino que además era una sociedad próspera, moderna. Las metrópolis, digo, nos habían tratado de dar, ¿no?, la selección, el corpus de obras, trataban de alguna manera de llevarnos la idea de una sociedad moderna, en avance, y que de alguna manera era cercana, ¿no?, estaba en el mismo eje que los países latinoamericanos, ¿no? Hay algo que es
curioso sobre estas visitas y sobre estas exposiciones, y es que en general los curadores de estas exposiciones, los representantes de arte que vinieron a nuestro continente, tenían que enviarle a Nelson Rockefeller ciertos informes ideológicos, ¿no? Entonces, digo, una de las cuestiones paradójicas que nos encontramos a lo largo de esta investigación es que mientras estaban poniendo las muestras de artes, las mismas personas que curaban las muestras les mandaban cartas a especialistas en artes, terminaban enviándole informes de las ideologías de los artistas con los que se iban cruzando. Pongo el ejemplo acá de Caroline Durier, que obviamente es alguien que estudió con Siqueiros, es una maestra de pintura muy, muy reconocida, pero que termina siendo, ¿no?, por su contrato, obligada a contar un poco qué tipo de ideología tiene cada uno de los visitantes, cada uno de los artistas con los que traban relación, ¿no? Vemos a Durier diciendo algunas cosas, es muy nacionalista respecto de Berni, o a Lincoln Kirstein diciéndole a Alfred Barr que Petoruti era un furioso fascista. Es interesante, ver que en el año 1942 se empieza entonces a desplegar la estrategia de importación, ¿no? Es decir, comprar arte en América del Sur para llevar a los Estados Unidos. Hay dos hechos interesantes en Estados Unidos. Uno es la inauguración de la colección de arte latinoamericano en el MoMA, y el otro es una muestra itinerante muy pequeña que hace una de las curadoras más importantes de este proyecto, que era Grace Morley. 2 segundos sobre Grace Morley. Quisiera mencionar, Grace Morley es la directora del Museo de Arte de San Francisco. Creo que hay una serie de peculiaridades de ella, ¿no? Ella tiene una formación de posgrado en Europa, es de todo el conjunto de la Comisión de Artes la única que habla español fluido. Es la única que conoce en profundidad a los artistas contemporáneos de América, y además es una mujer a cargo de un museo, ¿no? En general los puestos dirigenciales estaban todos a manos de hombres, ¿no? Y las mujeres cumplían roles subalternos. Grace Morley va a ser la directora del museo desde 1934 y va a continuar siéndolo hasta 1946 aproximadamente. Y me parece, que ella tiene un rol verdaderamente importante en tratar de construir, ¿no es cierto?, una relación entre pares, ¿no? Una relación de pares con el mundo del arte latinoamericano. Cuando Nelson Rockefeller decide llevar adelante esta compra masiva de obras de arte en América Latina, ¿no?, en 1942, no designa como encargada a Grace Morley, sino que designa a Lincoln Kirstein, ¿no?, a su amigo de Nueva York, que es Lincoln Kirstein. ¿Por qué toma una decisión tan, yo creo, desafortunada, a pesar de que Lincoln Kirstein me parece un gran vanguardista, ¿no?, en la época? Creo que toma una decisión de ese estilo tan arbitraria, eligiendo a un amigo fiel en lugar de a la especialista de arte latinoamericano,
básicamente porque Nelson Rockefeller tiene una preocupación política, ¿sí? Y va a usar la compra de arte como una manera de solapar su preocupación política, ¿no? No sé si se entiende, ojalá que se entienda un poco la idea de lo que estoy tratando de plantear. La preocupación política que tiene Nelson es verdaderamente el avance, ¿no? Digamos, Estados Unidos ya está dentro de la guerra, ¿no es cierto?, para 1942, y la preocupación de Nelson es el avance de las relaciones diplomáticas de Alemania con Argentina, con Brasil y con Chile, ¿sí? Y entonces Nelson es muy crítico respecto de qué está haciendo verdaderamente la diplomacia formal norteamericana para controlar al enemigo nazi, y decide enviarlo a Lincoln Kirstein, a su amigo leal, para que investigue cuál es el nivel de penetración del nazismo, ¿no?, en estos países, y que tape esa investigación, si ustedes quieren, con la idea de la compra de pinturas para la colección del MoMA y para una futura gran exhibición, ¿no? Digamos, en Brasil, para poner un ejemplo, Kirstein se entrevista con el vicecónsul norteamericano, digamos, y este es un fragmento de una de las cartas que él le manda a Nelson, ¿no? Me contó sus planes para el arresto de un mensajero alemán que viajaba con pasaporte argentino enviado por la embajada española. Al enterarse de la llegada del hombre por información de Buenos Aires, el vicecónsul permitió que el hombre aterrizara en el aeropuerto de Sao Paulo. Unos minutos después fue nuevamente, ¿no?, subido al avión y se lo llevaron, ¿no?, a este supuesto mensajero alemán. El avión regresó sin él, los registros oficiales fueron limpiados para que ninguna protesta del gobierno amigo argentino tuviera alguna base. Supuse que el hombre había recibido un disparo. Posteriormente me han dicho que desde la declaración de guerra al menos 500 ciudadanos del eje han sido fusilados solo en Sao Paulo. Como ven, esto está muy alejado de comprar obras de arte, ¿no? Obviamente, mientras tanto, se hicieron muchas operaciones de compra de obras, como Kirstein, Morley le dio la instrucción de que comprara obras de Petoruti, porque Petoruti era un gran artista argentino, digamos, de buena calidad sus obras, pero sin embargo, como alguien de la Argentina le informó, probablemente del círculo de los liberales, le dijeron a Kirstein que Petoruti era un fascista, vinculado a la relación que él tenía con Sarfati, que había sido la asesora cultural de, ¿cómo se llama?, de Mussolini. Él había curado la muestra en el 30 del Novecento italiano. Digamos, bueno, alguien lo acusó de profascista y entonces Kirstein decidió no comprarle obras y obligado terminó comprando la Copa Verde Gris, que es la única obra de Petoruti que hay en el MoMA. Y sí, siguiendo un poco su mirada más pro Frente Popular, Kirstein compró obras de Berni, como por ejemplo esta que estamos viendo acá, ¿no?, el Club Atlético, ay, se me fue el nombre, Nueva Chicago, el Club Atlético Nueva Chicago. Digo, y aquí lo tenemos, ¿no?, a Lincoln Kirstein en la inauguración. Yo creo que esta tarea de Kirstein como enviado cultural, pero a la vez como enviado para controlar al enemigo nazi en la infiltración nazi, me parece que
que su acción no fue realmente satisfactoria, no lo fue ni para el espionaje, ni para el arte, ¿no? Digamos claramente. No lo fue para el espionaje porque creo, cuando uno lee los informes, que él está levantando información de lo más, sin mucho control, ¿no? Es decir, de muy diversa procedencia. Empleados de embajadas que están enojados con sus jefes, empleados de los consulados que dicen lo mismo que sus jefes, digamos, y está acá de por medio el hecho de que probablemente muchos de estos políticos están intentando impresionar a Nelson Rockefeller, ¿no? Y entonces están usando a Lincoln Kirstein para impresionar a Nelson Rockefeller, que es verdaderamente el que está abriendo puertas con sus dólares, ¿no? Por decirlo así. Y por el otro lado, creo verdaderamente que tampoco fue una gran contribución para el arte, porque la compra de arte que Lincoln Kirstein hizo fue absolutamente arbitraria, ¿no? Digamos, y de hecho, muchas de las obras que Kirstein compró en América Latina, para los especialistas en arte, muchas de ellas no tenían verdaderamente todas las cualidades necesarias para ser expuestas en una gran vidriera internacional como se estaba convirtiendo para principios mediados de los años 40, la escena de Nueva York. Finalmente, para cerrar esta intervención que hablé un montón, bueno, ¿qué quedó de esta experiencia, ¿no? Y un poco mi libro trata de cerrar, ¿no es cierto?, esto a través de la mirada de estos protagonistas. Bueno, Nelson Rockefeller finalmente en 1945 tuvo una muy importante participación en la organización de la conferencia de Chapultepec y fue el que insistió, algunos dicen que hasta engañó un poco a Roosevelt, ¿no? Insistió para que Argentina fuera incluida, ¿no?, en esa conferencia, a pesar de tener un gobierno militar, ¿no?, digamos, de carácter muy claramente de marcado rasgo fascistoide. Luego de la muerte de Roosevelt, bueno, el presidente Truman lo movió a otra oficina. En 1946 la OSIA ya había dejado de funcionar. Nelson estuvo algunos años fuera de la política, pero volvió en los años 60 a la política. Fue 4 veces gobernador del estado de Nueva York. Fue muchas veces candidato en las primarias para la presidencia de la nación. No logró ser presidente de la nación, pero sí fue, como premio consuelo, podríamos decir, designado vicepresidente cuando Gerald Ford asumió la presidencia de la nación debido a la renuncia de el presidente Nixon, a la destitución de Nixon. Lincoln Kirstein volvió, tuvo un rol muy destacado en Europa. Él en 1943 se alistó, acá lo vemos, ¿no es cierto?, con uniforme militar, se alistó como soldado. Él no había sido convocado, ¿no? Él era además de origen judío. Se alistó como soldado y fue incorporado a la Comisión de Preservación de Monumentos en Europa, ¿no?, los Monumental Men, del cual se hizo un libro y se hizo una película, ¿no?, que dirigió y protagonizó George Clooney. Él, junto con otro especialista británico, fueron los que casi por casualidad terminaron descubriendo que los tesoros de artes, de pinturas y esculturas que los nazis habían robado a familias judías estaban escondidos, una parte en las minas de Altausi, unas minas de sal,
Lincoln fue uno de los que descubrió ese tesoro. Coincidió ese momento de 1945 con la muerte de su padre, entonces, bueno, hizo su descubrimiento, pero no estuvo al momento en que el ejército norteamericano llegó a las minas y rescató esas obras. Y Grace Morley, que es otra de las grandes protagonistas de mi libro, fue convocada en la UNESCO y posteriormente fue a dirigir el Museo de Arte Moderno en la India, donde pasó aproximadamente unos 20 años, ¿no? Digo, gente, digamos, bastante interesante. Para América del Sur y para la Argentina en particular y para el gobierno norteamericano, digamos, esta fue una primera aproximación de la diplomacia cultural que luego, ¿no es cierto?, con los años 60, ¿no?, un enemigo diferente que era el comunismo, ¿sí?, se va a volver a desarrollar en América del Sur, ¿no es cierto?, con la Alianza para el Progreso, la política de Kennedy, y ya no la OCIA al frente, sino directamente la CIA, ¿no?, la Central de Inteligencia Americana, involucrada en estas estrategias de conocimiento cultural en América Latina. Bueno, creo que me explayé un montón, dije mucho de lo que quería decir. Bueno, excelente. Muchas gracias por la explicación del libro. Doy fe de que en el libro hay mucho más detalle. Mientras Andrea iba hablando también, me gustaba señalar el tema de que todas estas cosas que va diciendo están documentadas, ¿no? Es decir, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde saca aquello? ¿Dónde está la carta que dice tal cosa o tal aseveración, etcétera? De modo que aquellos que les interese el tema, a mí inclusive, mientras ibas diciendo tantas cosas, ¿no?, en el medio me surgió una medio rara, medio al final vos algo señalaste ahí, pero al momento de mezclar esto de espionaje y arte, ¿no?, se me da que puede ser un buen guión de una película medio así de suspenso, ¿no? De estos personajes que solo vos conocés porque te metiste a estudiarlos, pero que para muchos deben ser desconocidos. Bueno, yo conocí a través de tu trabajo, pero creo que, no sé, si uno se lo piensa, puede haber algo ahí interesante para hacer ya medio ficcional, medio histórico, etcétera, ¿no? Una beta que uno no sabe. Capaz que es una locura o capaz que termina siendo algo muy interesante. Y reforzó la idea, esto que señalaste recién de la película de George Clooney, etcétera, ¿no? Ya si conseguimos a ese personaje para el casting, creo que el éxito Claro, estaría asegurado, ¿no? Pero bueno, asegurado. volviendo y ahí voy a ir a las preguntas que veo que están apareciendo, pero yo, como siempre digo, como es mi seminario, tengo el derecho, la prerrogativa de abusar un poco del tiempo de los exponentes y hacer alguna que otra pregunta. Un comentario así al pasar, esto de Rivera pagarle $21.000 en 1934 en plena crisis, porque la crisis, si bien estalla en el año 30, en Estados Unidos se demora bastante más, y que le hayan pagado eso eran muchos automóviles de lujo, pero un auto de lujo salía, no sé, $3.000, $4.000. Un Forte, que era el auto más económico, salía menos de $300. Entonces imagínense, ponga ese número, cuánto dinero sería, y que se lo habrán pagado con mucho dolor, porque el país está en crisis, ¿no? Entonces, por ahí se puede sacar cuánto representaba ese pago, ¿no? Y dos cosas más, ¿no? Una pregunta que es esta de, ¿hay antecedentes de este tipo de movida? Es decir, de tratar de camuflar el espionaje, la diplomacia a través del arte. ¿Hay algún antecedente? No sé,
es una pregunta que capaz que no hay respuesta inmediata, pero sería interesante decir, bueno, ¿se le ocurrió a este muchacho hacer eso? ¿Hay un cerebro atrás de Nelson Rockefeller diciendo, hagamos esto? ¿O salió, no? Porque también me da esa sensación, vos algo de eso explicás en el libro, ¿no? Es decir, bueno, y se relaciona con otra cosa que medio señalaste al pasar, ¿no? Es decir, bueno, cómo él sabía negociar o sabía ver determinadas cosas. Claro, siendo de la familia Rockefeller, a veces no es necesario ir a la universidad para aprender determinadas cosas. Me imagino yo solamente estar sentado a la cena, escuchar de lo que hablarían los padres o de lo que hablarían los amigos que visitarían la gente, los presidentes, la gente importante que habrá conocido, ¿no? Pero vos también, creo, señalás en el libro que, bueno, finalmente él está ahí porque la madre lo ubica, porque quizás muchos todavía no lo ven muy capacitados para ocupar lugares en las empresas familiares, ¿no? Lugares más altos, ¿sí? Entonces, la pregunta concreta sería, ¿ya existía antecedentes de este tipo de políticas así, como creo que señalás en la revista, en el artículo de la revista Eni del domingo, esta diplomacia soft, o es algo que surgió en ese momento? Si surgió en ese momento, ¿es algo que se le ocurrió a él o hay un cerebro atrás de esto y él es el vehículo un poco? Y ahí la dejo, porque veo que hay gente que está escribiendo y quiero que también puedas contestar las otras preguntas. Ok, yo creo que, digamos, si tengo que pensar en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y la relación de los Estados Unidos con América del Sur en términos de la diplomacia, digamos, es probable, digamos, hay una cuestión, si pienso en Europa, creo que es más amplio, ¿no? Es un universo diferente, pero claramente, digamos, acá lo que para mí llama la atención es, bueno, este cambio, ¿no?, tan importante que hay en la visión diplomática de los Estados Unidos respecto de América Latina, ¿no? Digamos, la relación, el otro Roosevelt, que era Teddy Roosevelt, ¿no es cierto? Digo, fin de siglo, principios del siglo XX, digamos, la realidad es que el interés de América Latina, obviamente como un interés económico existía, pero el tipo de política que se llevaba adelante era una política absolutamente brutal, ¿no es cierto? Digamos, en donde lo económico predominaba sobre la idea, ¿no?, de la política como el acercamiento de posiciones, ¿no? Digamos, y entonces a mí me parece que ahí claramente hay un cambio. ¿El cambio obedece a Nelson? No, yo creo que no, digamos, que el cambio tiene que ver, digamos, tiene que ver con los 30, sí, digamos, eh, pero tiene que ver también con una manera de los Estados Unidos de comenzar a pararse, ¿no?, en la relación, tratar de recuperar una relación con América Latina. Hay, y yo lo comento en el libro, digamos, hay otros momentos precedentes, digamos, y que están por fuera de la lógica de Nelson Rockefeller, que son, por ejemplo, las exposiciones universales, ¿no es cierto?, que se hace en Nueva York, una, y otra, la del Golden Gate, ¿no?, en 1939. Y esas exposiciones, digamos, que sirven de alguna manera para posicionar a los Estados Unidos en un contexto más bien mundial, sirven para traficar, por usar una palabra un poco fuerte, influencias, pero también para tratar de, digamos, de hablar el lenguaje de la diplomacia del arte, ¿no? Digamos, entonces los países en América Latina, en el mundo, pero en América Latina en particular, estas ferias los invitan a enviar, a armar pabellones, a los pabellones hay que investirlos con cosas, digamos, y entonces se los inviste con obras de arte, ¿no es cierto? Además de otros elementos. Y entonces, bueno, hay
algunos museos de artes que organizan muestras. También está el caso, digamos, que está muy poco estudiado. Conozco un artículo de una historiadora norteamericana, está el caso y me encantaría hacer algo sobre eso, el caso de cómo participa la tienda Macy's, ¿no? Digamos, la principal tienda departamental de Estados Unidos en la época y de Nueva York en particular, digamos que con motivo de la Exposición Universal en Nueva York, establece una feria de arte, digamos, y entonces vos podés comprar café, pero mientras estás comprando café, lo que podés además, y está a la venta, digamos, pero ilustra un poco esas ferias de arte, es los cuadros de Portinari, ¿no es cierto? Entonces los tipos ponen todo a la venta, desde los choclos hasta Portinería. Es una gran, digamos, es una gran construcción que hace la tienda en favor de esta política de la buena vecindad, ¿no? Entonces me parece a mí, o sea, no tengo dudas de que el arte se ha usado en Europa, ¿no es cierto?, como formas de acercamiento, ¿no? Digamos, pero creo que Estados Unidos eh, revela esto un cambio fundamental, ¿no?, en la política norteamericana. Bien, acá hay un par de preguntas. Hay, no sé si ves ahí en el chat, hay exalumnos tuyos del Rojas ahí agradeciendo y tal. Ah, Hay una pregunta de Javier, creo que vos algo de eso mencionás en el libro. Dice, ¿existe la misma política con la música, es decir, orquestas, compañías de ópera, etcétera? sí, 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 sí. Existe la misma política con la música. Bueno, yo mencionaba el caso de, mm, de Aaron Copland, digamos. Hay un investigador en Brasil que ha hecho todo un estudio sobre estos intercambios, ¿no es cierto?, entre artistas brasileros, artistas de música culta brasileros, no solamente Carmen Miranda, que obviamente es la embajadora cultural de la buena voluntad en todos los años 30, pero digo, artistas populares, sino que además artistas de música culta que participan de los intercambios justamente propuestos por Estados Unidos. Porque además, yo al principio digo, bueno, no tenemos tiempo para todo, pero al principio yo decía que una de las cosas bastante impactantes es la dimensión que tiene esa estructura que crea Nelson Rockefeller. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay toda una sección de cine, hay toda una sección de medios, ¿no? Digamos, hay toda una sección de radiofonía. Entonces, los tipos que hacen, compran espacios en las radios nacionales y organizan, por ejemplo, conciertos en donde participan desde Estados Unidos eh, la orquesta de X, ¿no? Y desde Brasil la orquesta de tal, ¿no? Y hacen unos y otros, tocan músicas, ¿no?, de unos y de otras naciones. Digamos, eso un poco lo hacía la PAU, ¿no?, la Pan American Union, pero lo que hace la oficina de Nelson Rockefeller es compra muchos espacios en las radios de casi toda América Latina, de Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, etc. Y justamente, ¿no es cierto?, eh, la música tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque no está mediada por el idioma, o sea, no hay un problema del lenguaje, ¿no? Digamos, los norteamericanos no hablan español, entonces, digamos, y, y tienen como ciertas reticencias finalmente a hacerlo, muchos de ellos, digamos. En cambio, ¿no?, contratar 15 minutos de un programa y pasar a una orquesta, ¿no?, norteamericana tocando temas de América Latina es de alguna forma, ¿no?, una forma muy efectiva de intercambio. Hay algo que acá a nosotros se nos está perdiendo y es, bueno, que además el,
el rasgo con el que se presenta, ¿no?, a las expresiones culturales, como por ejemplo la música latinoamericanas, es el rasgo exótico. ¿Sí? Entonces, digamos, el exotismo, ¿no es cierto? El samba para ponerlo de una forma, o los mariachis, ¿no? O sea, esta cosa del rasgo, ¿no?, exótico y a veces hasta bárbaro, podría decir, ¿no? Es algo como que de alguna manera, yo diría, termina al final del día limitando un poco el mutuo conocimiento, ¿no? Igual creo que Nelson Rockefeller con esa oficina hizo lo mejor que pudo, ¿no? O sea, era estaba comparativamente con algunos diplomáticos de carrera, era bastante más moderno, si se quiere, que los diplomáticos tradicionales. Sí, voy a meter ahí un par de comentarios y preguntas, ¿no? Pues mientras vos ibas hablando y algo que se trasluce también en el trabajo y así, muy al pasar lo dijiste, acá tenemos para mostrar el libro, no sé si se ve bien o si vos tenés una foto ahí para subir de la Obviamente. tapa del libro, pero bueno, que el resto la vea, pero, ¿no? Es este tema de cómo los norteamericanos o este grupo, ¿no? Pero sobre todo en general, digo yo, los que se preocupan por estos temas, ¿no? Porque también es cierto que existe quizás una idea equivocada de decir los norteamericanos y América Latina, o sea, es el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno, etcétera, porque el 95% de la población norteamericana no tiene la menor idea, no le interesa América Latina ni nada. En aquella época, quizás hoy, con tantos hispanos viviendo, así, más de 40 millones en Estados Unidos, la visión es otra porque la presencia hispana va subiendo lentamente, pero en los años 30 no tenían la menor idea, ¿no? Y entonces es interesante cómo los dos eventualmente se quejan de lo mismo, es decir, los norteamericanos, estos que se dedican al arte, diciendo, los sudamericanos solo ven arte en Europa, ¿no? Y también los americanos diciendo, o los sudamericanos diciendo, los norteamericanos solo ven arte en Europa también, porque los dos se quejan de que se ignoran mutuamente y que el arte y lo bueno solamente viene de Europa, ¿no? Y quizás esto, y no sé bueno, seguramente, quizás de los años 50 y 60 debe haber más trabajos que de este punto que vos encontraste, ¿no? Que es decir, bueno, quizás la gran contribución de Rockefeller o de este intento fue abrir una puerta, que no sé si en los años 20 o 10 ya estaba abierta, que es este acercamiento Latinoamérica con Estados Unidos a través del arte. No sé si es algo que definitivamente lo acelera a él con esta institución, si ya existía antes. Sí se sabe que abrió la puerta para lo que viene en los 50 y los 60, pero no sé si antes. Algo que pensaba vinculado con eso es sobre esto, digamos, los norteamericanos en estos años, ¿no?, tienen el problema de decir, che, no nos consideran lo suficientemente importantes los latinoamericanos, ¿no?, en artes. No creen que podamos producir arte como lo hicieron los europeos, ¿no? Entonces tienen como esta problemática de, digamos, este grupo de gente, ¿no?, que son además gente culturalmente, digamos, sofisticada, por decirlo así, ¿no? Son todas personas que estudiaron en Harvard, estudiaron arte, estudiaron historia, digo, no es que son meramente administradores, ¿no? Digamos, entonces Y digo, que han quiere decir, viajado a Europa, ¿no? exacto, ¿no? O sea, que conocen, digo, claro, son una élite, ¿no? Básicamente, son una élite cultural. Ahora, esta élite cultural tiene el problema de que en ningún lado nos creen, en América Latina no creen que podamos producir arte como el de Europa. Ok. Ahora,
la visión de estos mismos tipos sobre el arte latinoamericano, exceptuando, yo creo, exceptuando definitivamente el muralismo mexicano, es los países latinoamericanos son incapaces de producir un arte nacional, como nosotros, ¿no? Ellos creen que ellos producen un arte nacional, digamos que es Hopper, por ejemplo, algunas de las imágenes que vimos. Los latinoamericanos o sudamericanos no producen un arte nacional y son copias de están influidos, son copias del arte europeo. Eso en primera instancia. Ahora, la segunda cuestión es, visto desde América Latina, y ni hablemos, digo, Argentina por ahí no sería necesariamente el punto, aún cuando obviamente tenían enormes resistencias a los norteamericanos. Pero, digo, en Venezuela, en Colombia, en México, nadie creía demasiado en esta política de buenos amigos, ¿no? O sea, digo, bueno, o sea, nos maltrataron durante décadas y ahora son nuestros nuevos amigos, ¿no? Digo, había como ¿no? una resistencia, ahora nos quieren conocer, o sea, durante décadas nos maltrataron, ahora nos quieren, digo, ¿no? Había una muy fuerte resistencia a esta penetración, ¿no? Un poco cultural de esta oficina del gobierno, digamos, y una gran desconfianza, ¿no? A qué quería hacer Rockefeller y sus amigos en estos países. Y esa resistencia muchas veces, y esto es loquísimo, ¿no? Que muchas veces la propia diplomacia formal norteamericana no apoyaba estas iniciativas de Rockefeller. Rockefeller era un outsider a la política de Washington. De hecho, cuando él empieza a liderar la oficina, lo hace desde el Rockefeller Center y tarda un año en darse cuenta que se tiene que mudar a Washington si quiere que las cosas funcionen, ¿no? Digamos, entonces, ¿qué les pasaba a estos visitantes, a Lincoln, a Grace Morley, a René Darnacourt? Digamos, venían a América Latina, hacían esas exposiciones o esas actuaciones, y los embajadores de los Estados Unidos en esos países no asistían a las premier. No asistían, no el embajador, ningún oficial de la embajada, ¿no? Entonces, digo, hay ahí, ¿no? Digamos, como un entretejido muy complejo, ¿no? De trabas en este mutuo conocimiento, ¿no? Hasta qué punto la diplomacia formal estaba a gusto con esta élite de ilustrados que les caían a sus territorios a bailar y además y a hacer estas actuaciones que era incomprensible para ellos, ¿no? Porque era como era el arte contemporáneo, ¿no? Digamos, era el arte contemporáneo. Entonces, entonces es interesante, ¿no? Digamos, este entrecruce que hay en la micro, ¿no? Cómo se lleva adelante, y en la macro de, bueno, es posible que estos dos continentes se conozcan finalmente, ¿no? Tengan un proyecto cultural común. Bueno, sí, es interesante. No voy a profundizar porque ya estamos casi en el tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo haber leído hace mucho tiempo que inclusive ahí en el Departamento de Estado había como dos grupos, ¿no? Lo que se llamaban los latinoamericanistas con Rockefeller y los internacionalistas. No me acuerdo si era Braden u otro nombre. Me sale Braden, pero me puedo estar equivocando. Pero también, entonces ahí ya tenían una interna. Después estamos saliendo de la crisis y entrando a la guerra, ¿no? Y los diplomáticos de carrera dirían estos que vienen con estas locuras, ¿no? Por eso digo,
que eventualmente eso era algo, no sé, se me ocurre a mí, muy moderno para la época, como decís vos, no lo entendían, ¿no? Y además creo que, que se agrega otro factor que medio mencionamos, es decir, no solamente que vienen estos con el tema del arte, vienen estos millonarios, ¿no? Porque Mm, finalmente asumo yo que a Rockefeller lo verían como que estaba ahí mm, gracias a que tenía ese nombre, ¿no? Esto pasa mm, muchas veces que vos tenés un nombre, ese nombre te abre muchas puertas, pero también te abre las puertas del prejuicio de los otros. No importa si lo haces bien, vos llegaste porque te llamas tal, ¿no? mm, Y asumo que eso también habrá sido, y como vos contás también en el libro, es como que termina la guerra y tal, y eso cambia la administración y vuela, ¿no? O sea, mm, terminó la administración Roosevelt y Truman lo quita mm, medio del camino. mm. Sí, algo que pensaba, digamos, sobre esto de los millonarios, digamos, que de todas maneras, a ver, hay algo que es interesante, lo veo a Lincoln Kirstein, el padre de Lincoln Kirstein era uno de los dueños de una tienda, de la principal tienda departamental en Boston, ¿no? Digamos, gente que había, o sea, Lincoln es como primer generación ya de una familia que era millonaria, ¿no? Gente que empezó de abajo y se vuelve millonaria a finales de principio del siglo XX. Ahora, digo, hay algo que es interesante y es estos millonarios que quieren ser mecenas, ¿no? O sea, hay, digamos, algo del mecenazgo que no todos los millonarios norteamericanos tienen, ¿no? Hay algo del mecenazgo que a estos millonarios los acerca un poco a algunos millonarios europeos, ¿no? A la Europa del siglo XIX, quizá, ¿no? Digamos, entonces, bueno, son outsiders a la política, no son diplomáticos políticos, y además son un poco, en este caso, ¿no? Kirstein, Rockefeller, son un poco vanguardistas para la época, ¿se entiende? Digo, a nosotros hoy en día, como sabemos el valor que tienen estas obras de arte como las de Rivera, nos parece lógico, pero en 1930 no es tan lógico gastar 21.000 o 24.000 dólares en, en, una, en un mural hecho por Rivera, ¿no? Digamos, y acá vemos quiénes eran los más expuestos, ¿no? Digamos, y esto te muestra un poco el interés norteamericano por los muralistas, ¿no? Y por el arte mexicano. Es algo que en México, ¿no? Es bien sabido, ¿no? Esta idea de que todo lo latinoamericano es lo mexicano, ¿no? La mexicanidad es entendida como Latinoamérica, ¿no? Por una parte de los Estados Unidos, ¿no? Muy poca representación de otros artistas, ¿no? Y un último comentario, porque ya estamos con el tiempo, y, y agradecerte por el tiempo tuyo que te tomaste para explicarnos todo esto. Es algo que vos señalás ahí en el libro y es esto de que precisamente Rockefeller es uno de los que se da cuenta de que no todo Latinoamérica es México, ¿no? Claro, Porque él viaja y creo que bueno, vos señalaste algo que es que la mayoría no hablaba español, pero él sí hablaba español, sí, ¿no? Y entonces, ese es un punto interesante para rescatar de su figura, ¿no? Porque también vemos esta cuestión, y quizás yo medio la soslayé con mi comentario, esto de los millonarios. Digamos, este tipo podría haberse quedado en la casa sin hacer absolutamente nada, o quedándose siendo el presidente del museo porque la madre lo ponía ahí, etcétera, y como vos dijiste después, fue 4 veces gobernador del estado de Nueva York, eh, peleó por la candidatura presidencial que no consiguió, ¿no? Pero en aquellos años que él estaba haciéndose un nombre, se preocupaba por entender esto, y esto sí en las relaciones internacionales está estudiado más en detalle, los seguidores de Rockefeller dentro del Departamento de Estado para el caso de América Latina. Y él
fue uno quizás de los que comprendió que no a todos los países latinoamericanos se los podía tratar por igual, y un caso de estos excepcionales era la Argentina, que no lo podías comparar con Venezuela, con Perú o con Guatemala, al menos en estos años 30, ¿no? Porque también es la Argentina de hace 100 años, ¿no? Hoy, hoy nuestra trascendencia es completamente diferente, pero en aquella época, por decir un número, y ahí te dejo para cerrar, en 1930, el PBI de la Argentina, el solo PBI de la Argentina, era más que el de todos los demás países de Sudamérica sumados, ¿sí? O sea, estamos hablando de un país que había que tratarlo de una manera diferente por su implicancia, por sus conexiones, sobre todo europeas, ¿no? Nos asumíamos como un país europeo. Imagínense si todavía hoy a alguno se le ocurre hacer eso, lo que serían los años 30, ¿no? Entonces, por eso es tan importante y tan interesante descubrir esta personalidad, ¿no? Este Rockefeller y la diplomacia del arte en América Latina, ¿sí? Bueno, te dejo la última. Ahí había un par de preguntas que no tuvimos ya tiempo de meternos. Alguien preguntaba si hay un Rockefeller, alguien que esté cumpliendo ese rol en la actualidad, contemporáneo. Si se ve, si se te ocurrió algo. Yo creo que seguramente el lugar del arte está ocupado hoy día por la tecnología, ¿no? Digamos, o sea, me parece que los países buscan más, ¿no? Llegar, construir a propósito de las nuevas tecnologías, digamos, más allá del arte. Pero algo que quería decir, ¿no? Sobre Nelson y último comentario sobre él, ¿no? En esta cuestión, es, vos fíjate que él cuando va a Venezuela en el 32 y se da cuenta de que los gerentes de la empresa de los Rockefeller que están en Venezuela no hablan español y viven en Venezuela, y que las mujeres de esos empresarios, de esos gerentes, no hablan español, él decide, ¿no? Cuando vuelve, se anota en el Instituto Berlitz y aprende español, ¿no? Digamos, bueno, y habla bastante bien español, y habla bastante portugués. Él tiene una relación, digamos, bastante próxima con Vargas, ¿no? Digamos, entonces, bueno, digamos, ahí hay algo que quizás es el rasgo de la personalidad de él, no sé bien cómo explicarlo, pero, digamos, en fin, bueno, no tengo más nada que decir. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes. por la presentación, gracias a todos por venir, y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, chao, Ale, chao.